Bienvenidos una vez más al canal, muchas gracias a todos por estar ahí, nuevo video de Last Day on Earth. Acá atrás tenemos los códigos del mes de mayo, si recuerden que este fin de semana termina abril, ya arrancamos el mes de mayo, así que acá atrás les dejo todos los códigos. Recuerden, esta imagen la pasa Kefir, es oficial, así que a copiarla, a guardarla, o recuerden que en todos mis videos van a poder verla, ¿sí? Ahora vámonos para el juego, que por fin después de mucho tiempo vamos a estar terminando la lancha, así que vamos a ver la zona nueva, de qué se trata todo esto, que no conozco nada, así que vámonos para el juego. Bien, estamos acá dentro del juego, sí, como podemos verla, acá estamos con la lancha que pedía todo esto. Me faltaban las 20 de carbono, que vamos a completarlo, y por suerte y por fin vamos a estar finalizando lo que es la lancha, ¿sí? El barco está listo para la entrega, dentro de un poco pasará alguien de Génesis y lo llevará al puerto. Le damos OK. ¿Sí? Entonces la lancha ya está lista, así lo podemos ver terminada. Dice ese cartelito, entonces cuando tenemos que salir al mapa en global para volver a entrar a la base y la lancha va a desaparecer, ¿sí? Bien, cuando volvemos a entrar a la casa, obviamente que, como digo, la lancha ya no está, ¿sí? Fíjense que tenemos el espacio vacío. Esto está muy bueno porque ya tenemos el espacio vacío ahí, ya tenemos el espacio vacío acá. Esto ya me indica de que es momento de hacer el nuevo diseño de base, así que voy a estar terminando de dibujarlo, voy a estar terminando de diseñarlo y lo voy a tener que traer para hacer en un directo, así que pronto viene un diseño nuevo de base que va a estar muy lindo, muy cómodo, así que después, en caso de que lo quieran copiar, voy a dejar los planos en Discord, ¿sí? Pero bueno, entonces, como dijimos, la lancha ya está terminada, entonces tenemos que irnos al puerto a ver de qué se trata todo esto. Y bien, acá ya estamos en lo que es la ubicación del puerto, ¿sí? Nos tenemos que ir para el lado de abajo, a donde sacan las cajas esa del agua, ¿sí? Entonces, cuando llegamos a este sector de acá, podemos ver que tenemos la lancha, ¿sí? Acá recuerden que tenemos que poner las llavecitas para que nos saquen la caja, y acá tenemos nuestra lancha, ¿sí? Cada vez que queramos usar la lancha tenemos que venir acá. Cada vez que queramos ir a la zona de la playa, a la zona de estas nuevas que están acá, tenemos que venir al puerto y subirnos a la lancha. No es como la moto o como el todoterreno que queda en nuestra casa, ¿sí? Fíjense la animación, esto sale por única vez, se ve increíble. Ojalá algún día podamos tener una zona nueva, poder Bunker Charlie, poder manejar la lancha como manejamos la moto en zonas, ¿no? Sería épico. Y fíjense, si una vez que hacemos eso, ya se nos habilita esto y ya podemos ir a las zonas de acá, podemos conducir, podemos hacerlo automático, ¿sí? Esto, las recompensas que sacamos acá son las algas, que sirve para el laboratorio este que nos pide materiales, así que no podemos poner esto. Sale el cuarzo, que sirve para hacer vidrio, y sale la arena que nos pide para el cemento, ¿sí? Y tenemos el atalaya. Vamos a ir primero a la atalaya a ver qué nos pide. Yo ahora no sé si la próxima vez ya puedo conducir acá sin tener que tener la lancha, o sí tengo que ir al puerto. Eso es lo que acabo de decir recién. Bien, fíjense cómo se ve esto. Acá está la atalaya, acá que es donde tenemos el faro. A ver cómo es esto. Es todo nuevo para mí, sin botín. Y acá tenemos el faro, ¿sí? Para reparar el faro nos pide 100 de cemento, que para hacer el cemento tenemos que ir a buscar primero la arena porque necesitamos para allá. Nos piden 20 de esto, 100, 50, 50. Bien, esto después lo voy a estar trayendo. Poco a poco vamos a ir completándolo. Como digo, estoy muy desactualizado con todo esto, pero bueno, la idea es empezar a producirlo, ¿sí? Fíjense que acá ya conseguimos las algas estas que nos sirven para el laboratorio, para cuando necesitemos. Y fíjense, el alga se usa mucho en medicina y cosas. Sí, después también sirve para otra cosa, me parece, esa alga, pero lo vamos a estar viendo más adelante. Hoy vamos a limpiar toda la zona. Y mire, tiene pata de rana. Bien, seguimos agarrando la salguita y vamos a ver esta zona. La verdad que no sé qué tanto hay ahí. Ahí, mira, ahí está la atalaya. Bien, vamos a limpiar todo y después vamos a ir a la zona nueva también, a ver de qué se trata eso. Más piratas. Qué casualidad que los piratas se parecen a los saqueadores, ¿no? Bien, acá no hay nada, más salguitas. Nos llevamos todas las algas. Vemos que hay en el cofre este. Ah, es una mochila. Agarramos todo y nos vamos para allá. Último zombie ahí. Bueno, zombie pirata, mejor dicho. Agarramos esto que está acá. Yo porque no sé por qué no nos ponemos de acuerdo. Bien, justo lo que nos pide acá es lo que está en el cofre. Eso está bueno. Ah, la verga. Marinero.
Bien, matamos. Los marineros son como los Orondo, no tienen nada del otro mundo. Nos dejan cositas, así que nos agarramos. Siempre el atalaya, recuerden que cuando desbloquean el generador hace ruido y demás. Antes de reparar el faro. Ah, o sea que tengo que reparar el faro para hacer esto. Ah, la mierda. O sea que lo único que conseguimos desbloqueando la lancha es la zona esa que está a la izquierda, ¿sí? Bien, nos vamos entonces. O sea que lo único que desbloqueamos con la lancha es poder venir a la atalaya y poder venir a esta zona que está acá. Y cuando farmemos mucha arena de esta zona, lo que vamos a conseguir es reparar el faro. Y cuando reparemos el faro se nos va a habilitar la zona que está acá arriba donde está el titanio. Entonces yo ya me había venido con la máquina esta para perforar el titanio, pero no, todo eso se desbloquea una vez que consigamos primero reparar el faro. Así que hay que ir a la zona de la cantera de arena. Bien, y acá estamos en la zona de la cantera de arena. Así como pueden ver, sigue habiendo muchas algas. Y la verdad que esta es una zona que nunca vine, nunca vi video de esto tampoco. No sé qué hay. Acá encontramos al cuarzo. Se parece mucho a la zona de lo que era el sector 7 antes de los cambios que tuvo, ¿no? Me da piedra, me da cuarzo. Y eso necesitamos una pala para sacar eso seguramente. Busco un arbuzón y seguimos. Bien, sí, tenemos la pala. Fíjense, 1, 2, 3 y me da la arena. Bien, entonces ahí conseguimos la arena. Bien, vamos a terminar de limpiar todo y vamos a ver cuánto. Si voy a limpiar toda la zona y o lo voy a poner en cámara rápida, voy a ver cuánta de arena o cuántos materiales podemos sacar en esta zona. Bien, sí, podemos ver que no hay muchos zombies en la zona, entonces lo que hacemos es matar a todos los zombies. Ponemos la habilidad pasiva del automático. Dejamos separada la arena para que pueda recoger eso, la piedra, las algas en caso de que haya más, el cuarzo, y le damos en automático. Pongo en cámara rápida y cuando terminamos de limpiar las zonas les digo cuánto pudimos recolectar. Bien, sacamos 19 de cuarzo. Sacamos 22 de... Sí, un pico. En realidad yo había traído uno de gastado y gasté un poco más de la mitad y saqué 19 de cuarzo. Y de arena gasté una pala y saqué 22 de arena. Así queda mucha arena todavía en el mapa, así que voy a tener que ir a buscar otra pala y ver si saco el resto de la arena para ver cuánto hay dentro de una misma zona. Fíjense que si yo quiero ir a mi casa sí o sí desde la zona de la arena no puedo. Tengo que ir primero obviamente que al puerto. Y una vez que llego al puerto, ahí puedo ir a la base, ¿sí? No sé si tengo que salir de la zona o si ahí ya me deja. Bien, y cuando salimos de la base, si queremos ir directamente a la zona, tampoco podemos, como le digo. Tenemos que sí o sí siempre venir primero al puerto. Y ahora vamos a ver si necesito subirme a la lancha para ir ahí o si puedo, estando desde el puerto, cruzar corriendo para allá. Bien, una vez que llegamos... Fíjense que me sigue diciendo acceso denegado, o sea que la única forma que tengo de ir a la zona de la cantera es entrando al puerto, subirme a la lancha y de ahí sí ir hacia la zona de la cantera, ¿sí? Una vez que hacemos esto también pasa que se reinicia la zona, calculo, ¿no? Entonces sí, fíjense, una vez que entramos al puerto tenemos que subirnos a la lancha y una vez que nos subimos a la lancha, ahí sí ya nos lleva a la zona de la cantera. No podemos ir directamente porque siempre obviamente que vamos a necesitar el vehículo de la lancha, entonces para eso lo hacen más realista, tenemos que entrar al puerto, subirnos a la lancha y de ahí recién, una vez que estemos montados en la lancha, podemos cruzar a la cantera conduciendo. Así fíjense que no puedo ir gastando energía, sí o solamente puedo ir conduciendo la lancha, o sea que por ende solamente tengo que ir una vez que esté subida a la lancha desde el puerto, ¿sí? Y una vez que volvemos a la zona, sí, fíjense que obviamente que yo me fui y esto se reinicia, así fíjense que vuelvo a conseguir la salga de nuevo, obviamente entonces que va a estar en los zombies muertos. Entonces esto yo puedo ir y volver las veces que quiera, pero siempre obviamente que traten de coordinar de traer palas, ¿sí? Entonces
podemos ver, están los zombies una vez más y podemos volver a conseguir la arena, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos hacer? Obviamente que podemos venir y tratar de sacar las arenas que veamos sin matar a los zombies y salir y entrar sin matar tantos zombies. Sí, fíjese que yo puedo agarrar 3 arenas y puedo agarrar esta cuarta sin que me vean, y entonces podemos estar agarrando esto. También como el tema de entrar y salir de esta zona no gasta energía, entonces nosotros podemos venir, podemos farmear este cuarzo, podemos tratar de agarrar todas las arenas. Fíjense que acá hay 2 más, todas las arenas que queramos sin tener que matar zombies, sin tener que interactuar con ellos. Agarramos la arena, nos salimos, nos vamos al puerto. Cuando volvemos la zona se reinicia, podemos agarrar más arenas sin matar zombies. Eso es un truco bastante interesante. Cada tanto igual aparece algún zombie que sin que nos vean aparecen, que vienen a buscarnos. Y el tema de cuánta arena hay por zona, yo calculo que debe haber unos 40 de arena por cada zona. ¿Sí? A este por ejemplo le podemos dar golpe triple, que es uno básico. Lo matamos y sacamos otra arena. Entonces por zona hay 40 más o menos de arena, hay unos 20 más o menos de cuarzo. Podemos matar a todos los zombies, limpiar la zona completa, ¿sí? En caso de que necesiten madera también lo pueden llevarse. Y de ahí, una vez que se van, la zona se reinicia y vuelven y está completamente llena de recursos y de zombies de nuevo. Entonces quedan ustedes limpiar la zona completa, o quedan ustedes poder hacer esto de venir a agarrar la arena, salirse, reiniciar la zona y volver a buscar la arena sin tener contacto con tantos zombies, ¿sí? En este caso yo, como necesito más arena, voy a estar llevándome, ¿sí? Pero tengan en cuenta de que se gastan muchas palas, ¿sí? Fíjense que gasté en 2 palas para sacar 46 de arena. O sea que cada 23 de arena se gasta una pala. Obviamente que la pala igual se puede conseguir en zonas, o se puede craftear, ¿sí? Si ustedes van a los planos, la pala se puede craftear fácilmente, madera, hierro y clavitos, así que no es de nada del otro mundo. Y entonces esto fue mi primera interacción con la zona de la cantera, ¿sí? Vamos a estar farmeando mucha arena, vamos a estar tratando de hacer el cemento que se necesita para reparar el faro, ¿sí? El cemento se necesita para reparar el faro y para acá en las alcantarillas vaciar de la bomba esa que te saca el agua esa tóxica que está ahí. Entonces fíjense que yo puedo conducir sin gastar energía. Pero gasta combustible obviamente, y podemos volver a conducir una vez más ahí. Obviamente que sí, gasta combustible es la parte mala, y podemos volver a entrar y la zona va a estar reiniciada. Entonces vamos a poder seguir sacando la arena, ¿sí? Me voy a quedar haciendo varios viajes de esto, voy a tratar de sacar bastante arena para empezar a producir el cemento que necesito para reparar el faro. Así después el próximo objetivo sería conocer lo que es el faro y la zona esta de titanio, ¿sí? También me voy a estar llevando el alga esta para cuando tengamos que ir al laboratorio poder meter las algas al lugar ese, y para ver otras cosas que me dijeron que las algas sirven para otra cosa, que también lo vamos a estar viendo en la próxima que vayamos al laboratorio. Así que nada, gente, no se olviden los códigos de Bunker Alfa en el inicio del mes de mayo, y no se olviden de dejar un hermoso like y seguir compartiendo el video para seguir creciendo, ¿sí? Nos vemos en el directo posiblemente de 21 a 30 Argentina, así que no les robo más tiempo. Un abrazo grande, se cuidan, chao chao.